El fútbol llegó a Rusia antes de la Revolución de 1917 y antes de la creación de la URSS. Concretamente lo hizo a finales del siglo XIX. Comerciantes británicos introdujeron este nuevo deporte en sus rutas comerciales. En un primer momento fue una actividad exclusiva de las clases acomodadas, pero pronto empezó a despertar curiosidad entre los jóvenes urbanos. A comienzos del siglo XX, Rusia era un país con escaso desarrollo económico. La mayoría de la población vivía en el campo, en condiciones de pobreza y sin acceso a la educación. El deporte, entonces, no formaba parte de las prioridades del Estado, ni de la vida cotidiana. El fútbol solo se practicaba en grandes centros urbanos como Moscú y Petrogrado, la actual San Petersburgo. Allí, gracias a la influencia de residentes británicos, nacieron los primeros clubes y competiciones. Para la mayoría de los rusos, el fútbol fue un descubrimiento posterior a la revolución. El nuevo régimen, en sus inicios, miraba con desconfianza un deporte de origen occidental, que se percibía como una expresión cultural de la burguesía. En 1924 falleció Lenin y Stalin asumió el poder. Su llegada supuso una transformación total del aparato estatal, incluido el ámbito deportivo. El fútbol pasó a estar bajo el control del Estado. Los clubes con vínculos extranjeros o privados desaparecieron y el nuevo deporte fue adaptado al discurso oficial del sistema. El régimen soviético entendió el valor del deporte como herramienta de propaganda. A través del fútbol se proyectaba la idea de un ciudadano modelo, disciplinado, competitivo y al servicio del proyecto colectivo. El esfuerzo físico era exaltado como una virtud ideológica. La Liga Soviética se creó en 1936, con retraso debido a los estragos de la Guerra Civil. En su primera edición participaron solo clubes de Moscú, San Petersburgo y Kiev, aunque el objetivo era integrar a todas las repúblicas de la URSS. Muchos equipos fueron directamente impulsados por instituciones estatales. El Ejército Rojo fundó el CSKA de Moscú. La policía secreta, conocida como KGB, controló clubes como el Dinamo de Moscú o el Dinamo de Kiev. También surgieron equipos vinculados a sectores industriales, el Lokomotiv con el ferrocarril, el Torpedo con la industria del automóvil o el Stalinets en San Petersburgo vinculado al metal. Este último fue el precedente del actual Zenit. Una excepción notable fue el Spartak de Moscú, sin vinculación directa con el aparato del Estado. Nació en los años 20 en el barrio obrero de Presnia. Sus fundadores, un grupo de jóvenes aficionados, levantaron el club con sus propios medios. Eligieron el nombre de Espartaco, como homenaje simbólico a la resistencia. Entre ellos destacaron los hermanos Starostin, que fueron jugadores, entrenadores y dirigentes. Por enfrentarse a los clubes oficiales, fueron enviados durante más de una década a campos de trabajo. Con el tiempo, el Spartak dejó de ser solo un equipo de barrio para convertirse en un fenómeno nacional, con seguidores más allá de Moscú. Incluso tras la disolución de la URSS, el club mantuvo su capacidad de representar a muchos ciudadanos rusos dentro y fuera del país. Durante los años 70 y 80, el fútbol también fue escenario de reivindicación identitaria en distintas repúblicas soviéticas. En lugares como Ucrania, Georgia, Lituania o Armenia, las gradas se convirtieron en espacios donde se afirmaban identidades regionales o nacionales más allá de los discursos oficiales. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo de la URSS. Su programa de reformas, la Perestroika, buscaba modernizar el sistema económico y político, pero no logró evitar el colapso. En 1991, la URSS se disolvió y las 15 repúblicas que la integraban se convirtieron en estados independientes. El fútbol, como tantas otras estructuras del sistema soviético, también cambió de forma profunda. Aunque el campeonato ya estaba marcado por la corrupción y los amaños, el nuevo contexto no resolvió estas prácticas. Durante los años 90, el fútbol ruso siguió siendo terreno de irregularidades. Uno de los cambios más visibles fue la propiedad de los clubes. Las antiguas empresas estatales fueron privatizadas. Algunos nuevos empresarios, muchos de ellos antiguos funcionarios, adquirieron clubes de fútbol como símbolo de influencia. Hoy, el Spartak pertenece a la petrolera privada Lukoil. El CSKA está en manos de una gran empresa eléctrica, el Zenit al gigante energético Gazprom. Detrás de los escudos y las camisetas hay ahora intereses empresariales que reflejan la nueva estructura del poder ruso. Sin embargo, uno de los problemas más persistentes ha estado en las gradas.
Tras la caída de la URSS surgieron grupos de hooligans, con comportamientos violentos, racistas y homófobos han contaminado el entorno del fútbol. En muchas ocasiones estos actos no han tenido consecuencias legales. En 2018, Rusia organizó la Copa del Mundo. El torneo se celebró en medio de una crisis económica y con la imagen del deporte ruso afectada por escándalos de dopaje. A pesar de ello, el evento fue considerado un éxito organizativo y sirvió para mejorar infraestructuras clave. Desde la disolución de la URSS, Rusia no ha logrado construir una generación futbolística capaz de competir con las grandes potencias. Aún así, el fútbol sigue formando parte del paisaje social del país. El modelo actual es una mezcla de pasado y presente. El legado soviético, la irrupción del capital privado y los desafíos sociales y culturales siguen presentes en cada jornada de liga, en cada estadio. Además, desde 2022, a causa del conflicto bélico, el fútbol ruso está apartado de toda competición internacional. El fútbol, sin haber sido el protagonista de la historia política soviética, ha sido testigo de sus cambios, contradicciones y símbolos. Un buen retrato, singular y vivo, de las grandezas y las miserias de una etapa histórica. Y hasta aquí un vídeo más de Balón de Acero. Si te ha gustado este viaje por la historia del fútbol ruso, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando cómo el fútbol ha sido mucho más que un deporte, un reflejo de las sociedades, sus tensiones y sus transformaciones. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.